Qué gusto volver a saludarles y poder compartir este tiempo de meditación en la palabra de Dios. Este día yo quiero que podamos tener en nuestra mente y en nuestro corazón esta lectura del devocional de nuestra hermana Joyce Meyer, correspondiente para hoy, 30 de junio. Increíble, pero ya junio hoy termina. Y se titula Un plan mejor. Hay un texto base que está en Romanos 8:28, muy conocido, pero que en esta versión dice así: Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Observa aquí que el apóstol Pablo no dice que todas las cosas sean buenas, sino que todas las cosas actúan para bien. Pablo también dice en Romanos 12:16, háganse solidarios con los humildes. Debes aprender a ser el tipo de persona que planifica cosas, pero que no se viene abajo si el plan no funciona. Quizá tu automóvil no funcione mañana. Puedes decir, lo sabía, mis planes siempre fallan. O puedes pensar, bueno, iré después, cuando arregle el auto. Probablemente haya una razón por la que debo quedarme en casa, así que disfrutaré de mi tiempo aquí. Relájate y confía en que Dios está pendiente de los detalles de tu vida. Su plan, o sea, el plan de Dios, siempre es el mejor. Qué interesante esta lectura, porque aunque seamos creyentes en Dios, muchas veces cuando las cosas no salen como nosotros las planeamos, la reacción nuestra es estar inconformes, o la actitud que manifestamos es de enojo, porque habíamos planeado aquello y de pronto todo cambió. Y no entendemos nosotros que por encima, o se nos olvida, que por encima de lo que nosotros planeamos está la voluntad perfecta de Dios, que como dice la palabra misma, esta es agradable y es perfecta. Y traigo a colación el momento que nos ha tocado vivir. Esta pandemia no afectó a una ni a dos personas, afectó a todo el mundo, afectó a todas las naciones. Y todos los gobiernos han sido afectados por esta pandemia. Y de alguna manera, la desesperación en algunos, y eso lo estamos viviendo nosotros aquí en el estado de Texas, de querer adelantarnos a abrir los negocios con el fin de mejorar o hacer que la economía subiera, lo que hizo posible es que hubiera un repunte de contagios. Y entonces ahora hay que volver a cerrar, es decir, hay que dar marcha atrás. Hay iglesias que abrieron a principios de junio y hoy tuvieron que volver a cerrar. Entonces, creo yo que a veces nosotros no entendemos cuál es la voluntad del Señor. Y lo mejor sería aceptar que Dios tiene el control absoluto de todo, y en vez de preguntarle a Dios el porqué de las cosas que no nos salen bien, decirle al Señor o preguntarle, Señor, muéstrame el para qué tú permites esto en mi vida. Yo no sé cuántos de ustedes ya están desesperados por estar en sus hogares. Sin embargo, de alguna manera trato de entender que Dios está permitiendo esto en nuestras vidas y hay un propósito. Muchas veces el propósito de Dios cuando suceden las cosas no lo entendemos, pero al transcurso del tiempo, cuando este ya ha pasado,
es cuando nosotros cavilamos y pensamos y decimos, oh, ahora entiendo para qué Dios permitió esto en mi vida. Yo considero que cuando nosotros dependemos de Dios, debiéramos cada día en nuestra oración matutina decirle al Señor, Señor, someto mi voluntad bajo la tuya para que hagas tu voluntad en mí. ¿Por qué? Porque nosotros somos humanos, somos imperfectos, cometemos errores y somos pecadores. Pero Dios, que es soberano, que es el creador del universo, piense por un momento en esto, es el que domina sobre todos. Las potencias de los países más ricos del mundo, todo se ha venido abajo. Ante esta situación nos damos cuenta que nosotros no podemos competir contra Dios. Las cosas Dios las permite y las permite con propósito. Así es que yo creo que mejor debiéramos relajarnos un poquito, ¿sí? Y yo creo que si, por ejemplo, tuviéramos que entrar a una cirugía y no nos tuvieran que anestesiar, estaríamos todo el tiempo tensos en el momento que estuvieran haciendo la cirugía. Y esa tensión, aún la persona previa a la cirugía, se le da un relajante muscular y se queda dormida. Y después ese paciente se le anestesia para que no sepa absolutamente nada. Porque nosotros tendemos, lamentablemente, a adelantarnos a los acontecimientos y a sufrir y a desesperarnos anticipadamente a las cosas que todavía no han sucedido. Y eso Jesús lo llama en el Evangelio afanarnos. Nos afanamos por cosas que aún no suceden. Y el afán es una desesperación adelantada de las cosas que ni siquiera sabemos cómo van a ser. Entonces, lo mejor es relajarnos, estar quietos, como dice la palabra del Señor, esperar en Dios y confiar que Él, que tiene cuidado de las aves y que dice la palabra de Dios que aún la hoja del árbol no se mueve si no es por su voluntad. Usted dice, no es que sopló el viento, no, es que Dios lo hizo así. Dios lo permitió. Si Él tiene cuidado de ese detalle, ¿cómo no nos va a cuidar a nosotros? No nos desesperemos, confiemos en el Señor, que todas las cosas, aunque no las entendamos, van a ayudar para nuestro bien. Es mi deseo que el Señor les bendiga y tengan un buen descanso esta noche.